Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Arévalo, soy el pastor de Sal y Luz y quiero darte la bienvenida a nuestra lección número 2, la inspiración de la Biblia, de parte de nuestro curso Discipulado y Desarrollo Cristiano en el nivel 4. Te sugiero que tomes nota, ya que al final del curso puedes acceder al examen en una liga adjunta a este video y concretar tus nuevos conocimientos y convicciones sobre este tema. Al terminar de ver este video, regálame un like por favor y déjame tus dudas o comentarios en la parte de abajo. Y sin más que decir, pues comenzamos. Creemos en la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras, por las cuales aceptamos los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento dados por inspiración divina, revelando infaliblemente la voluntad de Dios respecto a nosotros en todo lo necesario para nuestra salvación, de manera que no se debe imponer como artículo de fe ninguna enseñanza que no esté en ellas. No me digas que crees en la Biblia. Está llena de contradicciones, me dijo una compañera de trabajo que abiertamente se había declarado atea y continuó: no puedo creer que en pleno siglo XXI las personas sigan creyendo en libros mitológicos y cuentos de hadas. Yo hice una pausa y le dije: ¿sabes qué es realmente extraño? Que nunca ha habido un cuento de hadas que haya sido tan despiadadamente atacado como la Biblia. La Biblia ha sido prohibida, quemada, se han burlado de ella, la han tratado de ridiculizar y la han difamado. Muchos han sido condenados a muerte por solamente poseer una Biblia, algo que dudo que pase con Blancanieves y los 7 enanos o incluso con el Corán de los musulmanes. Y le dije: personalmente no creo que la Biblia los ofenda porque se contradiga, sino porque los contradice. Hoy sigo pensando que la Biblia tiene algo único y que lo hace un libro diferente al resto de los demás libros. Hoy hay muchos libros que dicen ser la palabra de Dios. El Corán, el libro sagrado del Islam, pretende ser la palabra de Dios. El libro de Mormón también afirma ser la palabra de Dios. Los hindúes creen que Bhagavad Gita de verdad trae la verdad eterna. Karl Marx, con una visión del mundo atea, afirmó que su escrito, el Manifiesto Comunista, era la verdad final. Los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios y la fuente eterna de la verdad que vivimos. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Podemos realmente saber que la Biblia es la palabra de Dios? La respuesta es sí. Por lo general, las evidencias sobre la autoridad de la Biblia se clasifican en dos: las evidencias internas y las evidencias externas. Las evidencias internas son aquellas contenidas en la misma Biblia, los hechos hallados en ella, la propia afirmación de la Biblia que reclama su origen divino. Bueno, te voy a dar algunos ejemplos de estas evidencias. Primero, la unidad. Aunque en realidad son 66 libros individuales escritos en 3 continentes, en 3 diferentes idiomas, durante un periodo aproximado de 1500 años, por más de 40 autores diferentes, de diferentes condiciones sociales, la Biblia permanece como un libro unificado, de principio a fin y sin contradicción. Esta unidad es única, a diferencia de los otros libros, y es una evidencia de origen divino de las palabras que Dios hizo que los hombres registraran. La número 2 es la precisión profética. Dijo el apóstol Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda de Pedro 1:19. Hay más de 300 profecías concernientes a Jesús en el Antiguo Testamento. No solo fue profetizado dónde nacería y cuál sería su linaje, sino también cómo moriría y cómo resucitaría. Científicamente, la probabilidad de que una persona cumpliera solamente 8 de las profecías era de 1 en 10 a la 17. Sin embargo, la probabilidad de que un hombre cumpliera 48 de estas profecías era de 1 en 10 a la 157, es decir, un 1 con 157 ceros. No hay otro libro religioso con el alcance o tipo de profecía
predictiva que contiene la Biblia. Los hallazgos históricos del cumplimiento de estas profecías forman parte de las evidencias externas, pero la profecía en sí es una evidencia interna. Número 3, el poder transformador. Y nos referimos a la manera en que las vidas han sido transformadas por el poder sobrenatural de la palabra de Dios. Los adictos a las drogas han sido curados gracias a ella. Los homosexuales han sido libres de su homosexualidad gracias a la palabra de Dios. Los criminales más duros y más malvados, más crueles, se han reformado por el poder de la palabra de Dios. Y los pecadores son reprendidos por ella también. El odio se convierte en amor tan solamente al creer la palabra de Dios. La Biblia ha transformado más vidas que cualquier otro libro en la historia. Externas son aquellos que apoyan la autoridad bíblica, es decir, no se encuentran en la Biblia, están fuera, pero apoyan todo lo que la Biblia dice. Y te voy a dar dos ejemplos. La evidencia histórica. La Biblia detalla eventos históricos. Su veracidad y su precisión son sujetos de verificación como cualquier otro documento histórico. Se ha comprobado una y otra vez que los relatos históricos de la Biblia son exactos y verdaderos. Esto es un gran indicio de su veracidad cuando se trata de temas religiosos y doctrinas, y ayuda a corroborar su afirmación de que esta es la mismísima palabra de Dios. Y la segunda evidencia externa es la arqueología. Las investigaciones arqueológicas del Medio Oriente han demostrado que la Biblia es verdadera y es infaliblemente exacta en sus arqueologías. Hay un hombre que se llama Nelson Glueck, un renombrado arqueólogo judío, y dice: ningún descubrimiento arqueológico ha contradicho jamás una referencia bíblica. Y el doctor William Albright, que no era precisamente cristiano, de hecho era todo lo opuesto, y fue probablemente la primera autoridad arqueológica en el Oriente en su tiempo, él dijo esto acerca de la Biblia. Dice: no hay ninguna duda de que la arqueología ha confirmado la historicidad sustancial del Antiguo Testamento. Y bueno, entre más descubrimientos se realizan, más se confirma la veracidad y la confiabilidad de la Biblia. La inspiración de la Biblia. Así que la Biblia es sin duda una colección de libros muy especial. Y lo que la hace especial es que el autor de cada uno de esos libros es el mismo, es Dios. La Biblia es un libro inspirado por Dios. Y empecemos por entender bien lo que significa el término inspirado, porque esta palabra, sin el estudio correspondiente, nos puede inducir al error. Y esta palabra se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Y el griego que se utiliza es theopneustos, que se compone a partir de dos palabras. Una es la palabra theos y la otra se refiere al soplo o viento, neustos, como en neumonía o neumática. Y es significativo que la palabra se usa en voz pasiva en 2 de Timoteo 3:16. En otras palabras, no se trata de lo que el escritor inhaló, sino de lo que Dios exhaló. Así que 2 de Timoteo 3:16 no se trata de cómo nos llegó la Biblia, sino de dónde vino la Biblia. Las escrituras son sopladas por Dios, exhaladas por Dios. Vamos a ampliar un poquito este concepto. Podemos recurrir ahora a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21, donde descubrimos que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. La palabra griega que se utiliza aquí para impulsar es fero, que significa conllevar o llevar. Era una palabra común que Lucas utiliza para los barcos cuando son llevados por el viento. Esto viene en Hechos 27. Los escritores humanos de la Biblia ciertamente usaban sus mentes, pero el Espíritu Santo conducía sus pensamientos de manera que solo se registraron las palabras sopladas por Dios. El apóstol Pablo establece el asunto con muchísima claridad en 1 Corintios capítulo 2 versículo 13. Lo cual también hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Dios exhaló su palabra y el Espíritu guió a los escritores, los pensamientos de los escritores, a escribir la Biblia. La Biblia tiene un solo autor y muchos escritores.
Entonces la inspiración de la Biblia no es otra cosa que el Espíritu Santo soplando a la mente de los propios escritores, guiando sus pensamientos y permitiéndolos utilizar los resultados de sus propios estudios e investigaciones, escribir de sus propias experiencias, desde su propia cultura y expresar lo que estaba en sus mentes. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo no permitió que el error influyera en sus escritos, pues gobernó la expresión de sus pensamientos y la elección de sus palabras. Por ello, registraron con precisión todo lo que Dios quería que ellos dijeran, exactamente como Él quería que lo dijeran, por medio de sus propios personajes o personalidades, estilos y lenguaje. Utilizamos el término inspiración plenaria para decir que la Biblia fue dada por Dios en cada una de sus partes. Plenaria viene del latín plenus, que significa completo, de manera que el cristiano ortodoxo no cree que la Biblia contenga la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Toda ella está impregnada y soplada por Dios. Hay dos errores que deben ser evitados en el concepto de la inspiración. La primera, la inspiración no es una sensibilidad intensificada de parte del escritor hacia la sabiduría, así como cuando hablamos de una idea o de una invención, como cuando una persona escribe una canción. No se trata de esa inspiración. No es una sensibilidad intensificada. Número 2, el escritor no es una máquina de dictado mecánico que escribía las palabras que escuchaba de Dios. Ambos errores fallan en dar cuenta de manera adecuada del papel que desempeña el Espíritu Santo y que desempeña el factor humano. La infalibilidad e inerrancia de la Biblia. Si en realidad inspirado significa soplado por Dios, entonces la afirmación de 2 de Timoteo 3:16 es que toda la escritura, habiendo sido soplada por Dios, carece de error y por lo tanto puede ser confiable totalmente. Dios no puede mentir, dice Hebreos 6:18, porque dejaría de ser Dios si hubiese exhalado errores y contradicciones, aunque fuera en lo más pequeño. Como la Biblia es enteramente verdad, es necesario especificar con mayor claridad qué queremos decir con verdad y qué constituirá un error. Por verdad entendemos lo que corresponde a la realidad, lo que es confiable y cierto. Luego, un error es lo que no corresponde a la realidad y por lo tanto no es confiable ni es cierto. La verdad es decir las cosas como son. Eso es la verdad. El error es todo lo contrario. Por lo tanto, nada erróneo puede ser verdadero, aunque el autor haya tenido la intención de contar la verdad al decir algo erróneo. Un error es un error, no solo desorientación. De no ser así, toda expresión sincera sería verdadera, y aunque fuera una burda equivocación, sería verdadera. Asimismo, algo no es verdad solo porque logra un propósito, porque hay muchas mentiras que en realidad triunfan. Y es en este sentido que la Biblia sí es infalible, es decir, es incapaz de fallar en declarar toda la verdad de Dios. Es incapaz de fallar en declarar toda la voluntad y la verdad de Dios. Decir que la Biblia es la palabra de Dios y que por lo tanto es infalible, porque la misma Biblia hace esta afirmación, es vista por muchos como un pensamiento o un razonamiento circular. En realidad usamos la autoautenticación todos los días. Siempre que decimos creo o pienso o incluso soñé, hacemos una afirmación que nadie puede verificar. Si la gente fuera fiable, el testimonio de uno mismo siempre será y siempre sería suficiente. En Juan 5, 31 al 32, Jesús dice que el autotestimonio es normalmente insuficiente. Más adelante, cuando Jesús afirma, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12, los fariseos intentaron corregirle diciendo, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. En su defensa, el Señor mostró que en este caso, puesto que Él es el Hijo de Dios, su autotestimonio es totalmente confiable. Y Él dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Esto lo dijo en Juan 8:14. El autotestimonio es fiable cuando el pecado no interfiere. Como Jesús es Dios, es entonces sin culpa. Sus palabras entonces son confiables,
porque no hay un pecado que interfiera. De la misma manera, como la Biblia es la palabra de Dios y no hay pecado que interfiera, entonces debemos escuchar las afirmaciones que hace acerca de ella misma. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Te agradezco mucho que nos regales un like para verificar que ya viste este video y te invito a que pases a hacer la actividad de reforzamiento para que concretes tus conocimientos y tus convicciones en este nuevo tema. Dios te bendiga.